Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos que acechaban a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la mirada a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y los fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Cuando el niño Jesús fue llevado al templo por sus padres, María y José, a los 40 días de haber nacido, para cumplir con lo que mandata la ley de Dios, el anciano Simeón profetizó que ese niño, luz de las naciones y gloria de Israel, sería una bandera discutida, que para muchos iba a ser motivo de salvación y para otros motivo de condenación. Hermanos, podríamos decir que las personas que viendo y no ven, que oyendo y no oyen, y que se cierran ante la gracia de Dios, son aquellos que forman parte de los que, rechazando esa llamada a la conversión, se obstinan en el pecado y se pierden para siempre. Jesús, estando en la sinagoga en día sábado, nos acaba de decir hoy el Evangelio, donde enseñaba, aquellos que le miraban, los espectadores, estaban algunos atentos a sus palabras, a sus enseñanzas, mas otros, el grupo religioso, los escribas y los fariseos, estaban acechándolo. Estaban atentos, sí, a sus palabras y a sus actos, a sus enseñanzas, pero con ganas de capturarlo para luego tener de qué acusarlo. Era día sábado y recordemos que se había llenado de normas, de preceptos meramente humanos, aquel día consagrado al Señor. Mas, presente el que es el autor de la ley, el Señor Jesucristo, pone en el centro la razón principal por la cual siempre tenemos que realizar todo culto al mismo Dios. Y esa razón principal no es otra que la caridad, el amor.
Jesús, conociendo las intenciones de sus enemigos, de aquellos que le miraban con rabia, con cólera, y viendo Jesús ese corazón endurecido, no se cansaba a llamarlos a un cambio de vida, a una apertura para aceptar el mensaje del amor de Dios, que no solamente a través de la palabra, sino que también de los actos de misericordia, de aquellos signos en las curaciones que él realizaba, llamaba a darle crédito para que, escuchando su voz, pudieran salvar sus almas. Mas, dice el texto de hoy, que los escribas y los fariseos que lo estaban espiando para tener de qué acusarlo, se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Es esa ceguera espiritual, porque no quieren abrirse a la luz del Señor. Hoy en día también existen estas actitudes erradas, equivocadas, imprudentes, envalentonadas, porque teniendo ante nuestros sentidos la misma misericordia divina en cuanto al amor de Dios se refiere con el prójimo, no queremos abrirnos y mucho menos involucrarnos en la tarea del amor de Dios para ayudar a salvar a las almas. Aquella intención torcida con la que se acercaban para ver y escuchar a Jesús es la misma que muchos hoy también practican, cuando incluso participando como infiltrados del mal en nuestras propias asambleas católicas, vienen para ver de qué se le puede acusar al que pone la doctrina o en qué lo podemos capturar para también descalificarlo, porque nos estorba, porque nos da grima su modo de hablar y su manera de enseñar. Lo mismo, esa actitud de soberbia que causa la peor de las cegueras, porque no permite que nos abramos a la luz del Señor. Jesús intenta con palabras y acciones iluminar el entendimiento, mas cómo ciega la envidia, cómo ciega la ira y la cólera, porque se obstinan todavía más en la conspiración para acabar con él. Pongámonos a pensar en qué partido estamos. ¿A quién ustedes y yo obedecemos? Porque no podemos estar en dos aguas, porque no podemos servir a dos señores, porque sabiendo que escuchando la voz de Jesús, que nos mandata y nos mueve al ejercicio de la caridad aún a los mismos enemigos, sabemos al peligro que nos exponemos, a las persecuciones que se vendrán, a los encarcelamientos, a los destierros o incluso a la misma inmolación por la causa del Maestro de la propia vida, que es el máximo, podemos decir, la máxima expresión del amor que humanamente podemos tributarle como adhesión y comunión de gratitud a este buen Maestro que nos ha amado hasta el extremo y ha dado la vida para salvarnos. ¿Cómo vivimos nuestra vida religiosa? Ya el apóstol Santiago nos ha enseñado que la verdadera religión no está en el mero cumplimiento eterno de las normas y de los preceptos humanos. La verdadera religión consiste en tener misericordia con el hermano que sufre, que padece, ayudándole,
sacándolo de su dificultad sin esperar nada a cambio de nuestro provecho temporal y personal. Y subrayo esto último, porque a veces podemos decir que le estamos haciendo favores al prójimo, mas aquella motivación del favor que decimos hacer no es la de cumplir con la caridad que viene de lo alto, sino como una inversión, cual mafias de este mundo, que te doy para que me la debas y que en su momento te lo voy a cobrar. Así actuamos muchas veces, como lo hicieron los escribas y los fariseos, que mirando a Jesús con envidia, porque no tenían su liderazgo, porque no tenían su arrastre, su capacidad, su luz, querían acabar con él. Mas la actitud del buen Jesús, paciente y misericordioso, aun con quienes le persiguen y le perjudican, es la que ustedes y yo tenemos que buscar cómo alcanzar cada día a través de la petición humilde a Él para que nos conceda esta gracia. Nuestra religión consiste, dice también la enseñanza de la palabra, en mantenernos incontaminados de la maldad, de la perversidad, ambigüedad y del relativismo de este mundo. Porque nuestra religión sincera no consiente ideas relativistas, mas seguir a Jesús nos exige radicalidad de vida, en cuanto que tenemos que ir sacando de nuestro corazón aquel veneno, aquello que nos hace tóxicos con la maldad, que por el pecado de origen u original nosotros hemos de luchar cada día contra esas fuerzas del mal. Hermanos, hoy también existen sectores que se siguen poniendo furiosos y que conspirando siguen discutiendo para amordazar la predicación del verdadero evangelio de Jesucristo. Hermanos, hoy también hay sectores que se confiesan católicos y que por miedo a la persecución, por miedo a caer en desgracias terrenales, que significa degradaciones de cargos o de metas económicas alcanzadas y de beneficios temporales obtenidos, no practican el verdadero evangelio porque pretenden en una vida de mentiras y de doblez quedar bien con Dios y con el diablo. Y esto no puede ser. Pongámonos a pensar cómo practicamos nuestra religión. Si es mera superficialidad para que nos vean y nos aplaudan y digan: qué buena esta persona, no falla a misa, cumple con el diezmo, es una persona generosa. Porque si la motivación es la fachada y el showman, como dicen los americanos, es decir, el teatro, no estamos viviendo la verdadera religión que nace del corazón y de un deseo de verdadera santidad y perfección. Hoy recordamos en el santoral a un sacerdote muy querido misionero, San Pedro Claver, patrono de las misiones entre los negros. ¿Quién era este hombre? De distinguida familia. Nació en Cataluña, en Verdú, y estudió en el Colegio Jesuita de Barcelona, donde entró al noviciado jesuita de Tarragona en 1602, haciendo sus votos el 8 de agosto de 1604. Se nos cuenta que mientras era estudiante de filosofía en Mallorca, este joven Pedro Claver, religioso,
fue influenciado por San Alfonso Rodríguez, otro hombre santo, para que fuera a las Indias a llevar el Evangelio, la buena noticia, a ser misionero y así salvar a millones de almas que perecen. Efectivamente, Dios lo puso en Cartagena, en Colombia, en 1610. Ahí estaba un fuerte mercado de esclavos que, llegando al Nuevo Mundo, allí se entregaban a las tareas de servidumbre. Después de ordenarse sacerdote en 1616, Pedro Claver se dedicó a sí mismo con un voto especial al servicio de los esclavos negros. Abordando los barcos de estos negros esclavos que llegaban de África, llegaban a la bahía, corría al repugnante infierno de las bodegas y les ofrecía, en medio de aquel ambiente putrefacto, totalmente antihigiénico, como hacían el transporte de estos seres humanos, les ofrecía el alimento que pudiera permitirse. Los curaba, los limpiaba y a los moribundos les atendía con medicinas, pero sobre todo instruía a estos esclavos mediante la catequesis, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los evangelizaba, los cristianizaba, les enseñaba el catecismo y luego les administraba los sacramentos. Este es verdaderamente aquel que ha entendido cómo se tiene que vivir la auténtica misión, llevando a los hermanos el pan de la palabra, a Jesucristo mismo el Señor, y el auxilio también en las obras de misericordia corporales. Este gran predicador, Pedro Claver, no perdía de vista a sus convertidos. Cuando dejaban los barcos, también los seguía a las plantaciones de trabajos inhumanos donde eran enviados para seguir la catequesis, para seguirlos instruyendo y para buscar cómo salvar sus almas. Murió San Pedro Claver en 1654 y murió con las botas puestas como un verdadero sacerdote de Jesucristo, haciendo lo que tenía que hacer. San Pedro Claver ruega por el clero y los religiosos de nuestro tiempo. Amén.